Y vamos a comenzar entonces a conversar con nuestros invitados porque en el mundo entero es muy interesante entender que para nuestros países el turismo es fundamental porque es una industria sin chimenea que genera muchísimas oportunidades de empleo y que llevan al bolsillo de cada familia, de cada empresa, de cada emprendimiento directamente ese beneficio al dar un servicio. Y hoy tenemos aquí a Elvin Flaco y Tulio Rosales, que nos va a hablar sobre la Cámara Nacional de Turismo Indígena de Panamá. Yo quiero comenzar preguntándole a Elvin Flaco cómo se funda, cómo se forma esta Cámara Indígena de Turismo a nivel del país, incluyendo todas las comarcas. Sí, muy buenas tardes, de verdad agradecido a Radio Panamá por este espacio y a usted de verdad. Panamá al día. Panamá al día, y que creo que estamos al día, ¿no?, en estos momentos, y para nosotros es interesante manifestar nuestro interés y dar a conocer qué es lo que estamos haciendo en el caso de los pueblos indígenas en el tema del turismo, ¿no? Más que nada, bueno, la Cámara nace en un momento difícil, ¿no?, en plena pandemia, donde los pueblos indígenas organizados a través de organizaciones comunitarias, de bases, hotelitos, cabañas, comunidades indígenas que trabajan, y el enfoque turístico en diferentes regiones del país sufrieron mucho, ¿no? Y vimos esa realidad donde nosotros formamos parte de eso, y desde ese entonces nos dimos cuenta de que teníamos que organizarnos, ¿no? Como pueblos indígenas, como estructuras turísticas estamos organizados, sí, pero no a nivel de la voz, de que se nos tome en cuenta en esa voz, para que nuestra voz también sea considerado en el ámbito nacional. No lo estamos. Y ustedes formalmente ya existen como cámara. Existe en estos momentos una protocolización oficial, de manera como cualquier otra organización lo tiene, pero más que nada hemos trabajado desde 2020 a través de los emprendimientos que existen, de manera como organización, ¿no?, dando a conocer nuestro emprendimiento. Y de 2020 hasta la fecha creo que hemos dado ese reconocimiento a las comunidades organizadas, ¿no?, que para nosotros ha sido muy positiva, porque estamos emprendiendo y dando a conocer esos lugares turísticos que están dentro de los pueblos indígenas, en comunidades indígenas, como le dije, aglutinados ya sea en cabañas, comunidades, organizaciones de bases comunitarias, destinos, que para nosotros igualmente es importante darlo a conocer. Mire, existe el Plan Maestro de Turismo Sostenible, entendiendo ya que ustedes formalmente conforman esa Cámara Nacional de Turismo Indígena. Es interesante saber, y le pregunto al señor Tulio Rosales, si ustedes forman parte de ese gran proyecto del Plan Maestro de Turismo Sostenible, porque lo más importante que tengo que resaltar de ese turismo en las comarcas es que es sostenible. Y quisiera saber si ustedes forman parte de ese gran Plan Maestro de Turismo Sostenible en Panamá. Bueno, sí, primeramente gracias por la oportunidad y bueno, feliz tarde a todos. Sí, bueno, en el Plan Maestro de Turismo hemos estado, los pueblos indígenas a nivel de ya de estos 30 años han estado ahí ya, digamos, marcada en el ámbito del turismo, ¿no? Es una cultura que ha venido creciendo, el turismo ya lleva un nombre, el turismo indígena, se ha estado vendiendo ya en los últimos años como marca. En el Plan Maestro, ahora, de hecho, cuando llegó la pandemia, fue como una enseñanza para todos, ¿no? Porque en esa época, en ese tiempo de la pandemia, también se ve una gran oportunidad, como nace la Cámara a la misma vez también, siendo la Cámara la primera vez en la historia de Panamá y en América Latina como una Cámara indígena totalmente enfocada al turismo. Y ahí es donde entramos y empezamos entonces a tener ese encuentro, un lobby más formalizado con la Autoridad de Turismo de Panamá,
en donde ya tuvimos ese conversatorio, ese acercamiento con la ATP. Sin embargo, no se dio con mucha fuerza, no se dio esa, esa trayectoria de trabajo en conjunto. En este momento, la Cámara está ya trabajando en conjunto, estamos ya en un proceso de hacer esa fuerza y que de alguna manera incluso se está hablando y estamos trabajando un tema de la ruta indígena, una nueva que es Panamá Indígena, que es una ruta turística que se está trabajando para incorporar a los diferentes destinos que existen en el país, que están actuales, los que están en el proceso y lo que también de alguna manera se va a abrir para los nuevos emprendedores que van a trabajar. Entonces creo que estamos en ese paso. La Cámara ya en este momento estamos haciendo esa fuerza ya en conjunto, ya hemos venido ya trabajando y sobre todo pues con esa preocupación para llevar e impulsar el turismo indígena a nivel nacional, ¿no? Entonces aquí Elvi puede compartir esa parte también. Usted menciona que sí hemos sido llamados durante cuando se hace las nuevas, ahora se está trabajando en la actualización del plan maestro de turismo sostenible 2025-2030 y bueno, agradecido con la ATP por tomarnos en cuenta para hacer considerar nuestra voz como pueblos indígenas, ¿no? Y en ese lobby es que estamos en estos momentos. Ya bueno, el gobierno lleva casi dos meses y tanto, y para nosotros es lo que queríamos tratar de buscar. Claro, anteriormente con el gobierno pasado tuvimos un acercamiento, pero no fue de acercamiento. Ahora es donde nos están llamando para que nuestra voz en el tema de turismos indígenas sean considerados en la nueva actualización. Y no solamente en la nueva actualización, sino que también en la reestructuración. Usted sabe que también hay una ley sobre prioridad nacional de desarrollo turístico en los territorios indígenas. Hay una ley que, bueno, la ATP también está trabajando en esa ley. 80 la ley 80. Esa es la que reemplazó la ley, la que se reformó. Sí. Creo que antes era la ley 314. La ley, sí, hay una ley, no específicamente que habla sobre el fortalecimiento o prioridad nacional en el desarrollo del turismo indígena, o sea, de manera sostenible. O sea, hay una ley especial que, bueno, que se tiene que trabajar en eso, y bueno, y en ese sentido a través de la Cámara estamos haciendo nuestros aportes y también en otros temas que en este momento en cooperación con la Autoridad de Turismo estamos llevando, ¿no? Pero sí, en estos momentos estamos siendo considerados para la nueva actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible. Mire, qué interesante saber que ustedes han sido llamados y tomados en cuenta, porque nuestra población aborigen tiene mucho que contar, mucho que decir para la construcción de nuestra historia. Ustedes fueron los fundadores del país, los primeros habitantes, y bueno, hay toda una historia con la conquista de los españoles y ese tema, pero hablar de las rutas indígenas como turismo es muy importante, y en ese sentido me gustaría conocer qué infraestructura tienen ustedes para ofrecer a el turismo, que al final lo que un turista viene a visitarlo quiere conocerlo en su vida autóctona, en su forma diaria, cómo es su cultura. Así es. ¿Qué infraestructura tienen ustedes y dónde las tienen en las diferentes comarcas o en qué regiones? Sí, nosotros ya históricamente llevamos casi alrededor de 30 años, 25 años de trabajar el tema del turismo comunitario, el turismo indígena, pero eso se ve en la comarca Guna. Sí, en la comarca Guna. En la comarca Guna, sí, comarca Guna lleva más de 35 años. Ahí los veleros trabajando, los veleros, los cruceros que arriban en las islas de los hermanos Cunas. Pero igualmente en el caso del pueblo en Verá nace en la década de los 90, más específicamente con las comunidades que están cerca a Panamá, comunidades que están dentro de la cuenca del canal. Estamos hablando del río Chagre, río Gatún, río Pequení. Son comunidades en Verá que estaban allí antes de la creación de áreas protegidas, ¿no?
Y luego de creaciones de áreas protegidas, bueno, lamentablemente las comunidades quedaron dentro de áreas protegidas y no tuvieron otras oportunidades de emprender en el tema del turismo. Y fue una oportunidad muy positiva porque a través del turismo, uno, no solamente se mantenía conservando la biodiversidad de ese territorio, sino que también se fortalece la identidad cultural de un pueblo que realmente iba en declive, ¿no? Iba en declive, pero a través del turismo se ha visto esa oportunidad de que desde los niños hasta los adultos ya ven es de que nuestras danzas, nuestra música, nuestro arte existían, sí, pero no como ahora que la gente lo está viviendo, y que no solamente lo tienen para uno como pueblo, sino que para compartir como entre hermanos, y es lo que hoy las comunidades están ofreciendo. Y ver el tema del turismo, de dónde estamos ubicados, va a depender de qué territorios indígenas estamos hablando, porque estamos en Panamá, 7 pueblos indígenas. Aquí en la ciudad. Claro. Aquí ¿En qué puntos están? Bueno, estamos ubicados, el pueblo en Verá, Sí. que se dedican al tema del turismo en 2 provincias, en la provincia de Panamá y provincia de Colón. En ese estamos hablando y de... aquí en la provincia de Panamá. En la provincia de Panamá estamos hablando del río Chagres, porque el río Chagres le pertenece al distrito de Panamá. Y bueno, el río Gatún le pertenece al distrito de Colón. Y claro, no solamente estamos en Panamá, sino también comunidades indígenas que están en diferentes comarcas y territorios indígenas que están en Darién, en Cunayala, en la comarca Nove, en la comarca Naso, que también igualmente están emprendiendo el tema del turismo, y así sucesivamente algunas comunidades están organizadas. Y voy a darles el paso un poco más que nada a Tulio para que hable específicamente cómo hemos emprendido nosotros el turismo en esas comunidades, porque hablar de turismo específicamente del territorio Cuna es un mundo, ¿no? Es un mundo y que una hora no alcanza, ¿no? Pero es importante que conozcan específicamente el visitante en estos momentos que quiere conocer una identidad cultural o una comunidad, ¿dónde lo puede hacer? Así que más que nada, bueno, Tulio ahí para que marque un poco, ¿no? Señor Tulio, es importante que nos dé la ubicación geográfica para que nuestra distinguida audiencia de nuestro programa Panamá al Día, pero le voy a pedir que lo hagamos después de nuestro cambio comercial, porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Sí, ahí tú le dices. Importante, por ejemplo, usted habló de la comarca Naso. Pocas personas saben y conocen de la cultura Naso. Así es. Sí, eso es lo que estoy apuntando aquí. Y en Verá igual. Sí. Laguna. Ya todo el mundo sabe dónde está. El mundo entero sabe la Mola. La Mola, la isla, el Winnie y el eso. Duno es, ya, sí. O sea, eso es. Pero, y del pueblo Nove también, que ahorita está emprendiendo las comunidades Noves. Por las nahuas. Sí, por las nahuas, las chaquiras. Pero los que menos se conocen son ustedes, ¿verdad? Y los nasos. Sí, los nasos. Ahora, bueno, más que nada eso, los nasos están emprendiendo también, ¿no? sus comunidades. Y después entonces me dicen las infraestructuras. Sí. Cuentan. ¿Con qué contamos, no? Y qué facilidades ofrecemos. Y cuando ustedes hablan de oportunidades, por ejemplo, tienen guías turísticas. ¿Quiénes son los guías turísticos? Exacto. Eso, yo le voy a preguntar. Usted nos pregunta. Sí. Y que estamos cerca. Por ejemplo, cualquier turista panameño, yo he ido mucho. Quieren conocer y... Sí. Bueno, también la entrevista hoy. Radio Panamá. Bueno, continuamos nosotros aquí en Radio Panamá y hoy con ustedes a Silda Ábrego, quien espera en cualquier momento que llegue Carmen Boy
porque Rodrigo Esquivel pues está en una misión muy especial. Pero seguimos conversando entonces con Elvin Flaco y Tulio Rosales, hablando sobre la Cámara de Turismo Indígena de Panamá. Es un tema poco conocido y es interesante saber lo que se está haciendo en ese incremento, en esa promoción del turismo de nuestro país y especialmente en estas áreas de los pueblos aborígenes nuestros que son muy pocos conocidos. Y aquí escuchamos cuando Elvin nos hablaba de la comarca Naso. Sé que es uno de los pueblos donde nosotros los panameños, nosotros mismos los conocemos menos, porque hablar de los gunas de una vez nos ubicamos en la mola, hablar de los nobel nos ubicamos con las enaguas, con la chaquira, pero hablar del emberá un poco con las parumas, pero de los nasos yo misma no me puedo identificar para entender y conocer y diferenciar la comarca Naso. El profesor Tulio Rosales nos va a hablar un poco de dónde están geográficamente ubicados cada uno de estos sectores de la población indígena panameña. Sí, bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar este tema de la Cámara, ¿cómo nace esto? Yo creo que para hablar de turismo tenemos que volver a nuestro pasado para entender cuáles son las razones y por qué hoy es importante de que Panamá mire una vez más el tema cultural de la comunidad indígena y el sector del turismo. Cuando vemos nuestro país geográficamente, históricamente, Panamá ha sido parte de la historia mundial porque incluso siempre ha sido una ruta, ¿no?, mundial. Y dentro de ella tiene que ver también esa historia como ruta, está involucrada las comunidades indígenas. En Panamá hoy, a lo largo de la historia, tenemos 7 pueblos indígenas. Y 7 pueblos indígenas que hoy son pilares importantes. Son una cultura de gran riqueza y potencia para nuestro país y para el mundo. Por ejemplo, cuando empezamos a ver el turismo, y de esta manera es que estamos como trabajándolo. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a ofrecer los diferentes servicios? Entonces nos enfocamos en la vida cotidiana y la vivencia de los pueblos indígenas de cada pueblo. Cada cultura, cada comunidad, cada nación tiene una cosmovisión, una forma diferente, una riqueza. Todos nos consideramos como comunidad indígena, pero cada uno danza y tiene su forma de hablar diferente. En el norte, por ejemplo, encontramos a la nación Bribri, que está en Boca del Toro, pegada a Costa Rica. Ellos están entre el río Zigzaola. Ahí está la nación Bribri, en su mayoría están de lado en la comunidad de Limón de Costa Rica. Ahí nace en la fuente del río Zigzaola, cruzando ese río que incluso llega a nuestro país, Panamá, está la nación del pueblo Bribri. Hay algo curioso en esa población, y hablen un poco, porque los Bribri, que también viven en Costa Rica, los bribrí nuestros, panameños, son los que están allí en la ribera del río Zigzaola. Pero ¿qué ocurre con esa población y los que están allí, que son nobes? Ajá, nobe. Ajá, ¿qué ocurre entre esas dos culturas? Bueno, creo yo que ahí hasta donde hemos visto es que la población bribrí, hay una población grande también del lado de Costa Rica, ¿no? Ese intercambio, ese contacto que tienen con la población nobe, y ahí está también la población naso, ¿verdad? Oh, está la nación naso que tiene, creo que el único rey en todo el continente americano, y que pertenece a uno de nuestros pueblos aquí en Panamá, que es la cultura naso. Es el único que tiene el reinado. Es el único que tiene el reinado, tiene un rey. Y está en este país llamado Panamá, cosa que no conocen mucho, incluso nuestro propio... ¿Y geográficamente dónde se ubican? Ellos están en la parte de Boca del Toro, están en Boca del Toro, en la área de Changuinola, ¿sí? Específicamente ahí, es la última comarca. Igualmente dentro del Parque Nacional La Amistad, ¿no? O sea, está entre Boca del Toro, Changuinola y Parque Nacional La Amistad, pero claro, ya oficialmente tiene su comarca, ¿no?, su territorio ya limitado, ¿no? Sí, porque estaban dentro, antes de la creación de áreas protegidas, de comarcas, estaban dentro del Parque Internacional La Amistad. Es interesante dejar claro estos conceptos porque
nosotros en este momento, nuestra distinguida audiencia, nosotros aquí tratamos temas diferentes y las noticias del acontecer nacional. Hoy hablando de turismo, porque es una de las industrias sin chimenea que genera la mayor cantidad de oportunidades de empleo, donde se recibe ese aporte, ese pago por el servicio directamente al bolsillo de la familia panameña, en este caso de los pueblos indígenas. Y hablando de los pueblos Naso, Bribri y Novi, ubicados en Bocas del Toro, en las riberas del río Zigzaola y de el Parque La Amistad, entre Changuinola y la población de Limón de Costa Rica. Entonces, luego de eso... Bueno, y siguiendo ahí, el otro, geográficamente hablando de esto, porque para hablar de turismo hay que entender la parte cultural y la parte geográfica y su riqueza. Nos falta hablar de los buglés, que están en la parte de la costa, en la parte de Veragua, en la costa, están en la parte de Boca del Toro, y también, más que todo ellos están ubicados en esa área. El buglé es la parte de la costa, ¿no? La costa de Boca del Toro. Boca del Toro, Veragua. Ellos habitan en esas áreas de esos ríos. Y los Nove, que si viene siendo el cuarto grupo que está en el norte, yo lo divido de esa manera, están ubicados en las 3 provincias, ¿no? Boca del Toro, Tachiriquí y Veragua. Es el grupo mayoritario en el país. Ellos son más de 200.000, 300.000 habitantes en este país. Son los grupos más grandes de los pueblos indígenas. Y están ubicados en la montaña fría. Por eso, cuando yo hablo de este tema de la inducción cultural y en el sector del turismo, vemos esa gran potencia con los hermanos norte, ¿no? Que tienen esa montaña fría, un clima diferente, un clima único. Y también hay un tema interesantísimo para los amantes de la investigación de la ciencia agropecuaria. Las especies nativas que están arriba, en la parte de esa norte que usted dice, la comarca Nove, esos son de los 500 años. Hay mucho ganado criollo de los 500 años. Y esa es parte del turismo que está sin explotar para los amantes de ese tema de la investigación. Así es. De la genética, la investigación biológica, para entender el origen de las comunidades, de los pueblos, y para las investigaciones de la resistencia a enfermedades en nuestros animales, por ejemplo en esos hatos de ganado que se encuentran allá arriba. Asimismo hay gallinas, estoy clara de eso. Debe haber cabras, debe haber caballos. Y mucha biodiversidad que ¿cómo se llama? Que por descubrir que mucha. Y igualmente hay mucho turismo científico que la gente también se está dando en nuestros territorios. No solamente visitan turistas para conocer la cultura, sino que también para conocer esa riqueza natural que está dentro de los territorios. Y para nosotros esos conocimientos están allí, ¿no? Nosotros los tenemos, pero más que nada es para convivir entre familia, como hermanos, y que sirve no solamente de nuestras medicinas que están ahí, sino que también hoy día esas medicinas queremos igualmente darlas a conocer para que más adelante uno no sabe si Panamá saca una fórmula, pero que nace de los bosques de los territorios. Así es, la farmacéutica más grande está en el bosque y de pronto está en área de las comarcas. Pero continuemos entonces hablando la ubicación geográfica, que es tan interesante en este tema de turismo indígena. Algo también que importante saber es lo que mencionaste, ¿no? Es interesante. Yo viví en Chiriquí también, tuve la oportunidad de vivir en Chiriquí, casi 6 años estuve allá. Compartí, trabajé con los hermanos Nove y ahí conocí el ganado típico, el ganado criollo que tenemos y que pertenece a la nación, al pueblo, incluso enlazado al pueblo indígena Guaymí, que era en aquellos tiempos, ¿no? Así que es un ganado criollo aquí, cosa que es interesante también en trabajar, y tenemos tanta riqueza, ¿no? Asimismo también estos 4 pueblos forman parte de lo que hoy es parte de nuestra cultura y la biodiversidad de los pueblos indígenas en el norte. Clima frío, una cultura única, milenaria, con grandes historias y riqueza. La comarca Naso es la última comarca en donde ya ellos están viendo también ese sentir y están entrando en el mundo de la industria del turismo, porque están creyendo de que es un pilar económico para el desarrollo de su comunidad y cultura. Un único reinado en todo el gran continente americano.
Y cuando nos vamos ya, es interesante cuando vemos el mapa de nuestro país, ya hay un vacío. Hay un vacío en el mapa, en el centro, que le llaman las provincias centrales. Desde Veragua hacia acá no hay muchos grupos indígenas ya en sí, hoy día. Pero encontramos ya la otra cultura. Todo lo que es Coclé, Azuero, no vemos culturas indígenas. Y es por eso interesante, por eso yo lo divido en dos partes importantes y nos encontramos ya en el sur del Pacífico. Bueno, entonces, hablando de Coclé, ahí se descubrió que hoy es el Museo del Caño, que hubo una población interesante y allí están las tumbas, allí se ve asentamientos indígenas, asentamientos indígenas. Ahí están las huacas, los asentamientos que evidencian de que parte de ahí hubo grupos indígenas en el pasado. De hecho, Victoriano Lorenzo. Parte del pueblo y la historia de Victoriano Lorenzo. Entonces, para el final, en el sur, encontramos 3 pueblos indígenas en nuestro país. Y quiero aclarar algo muy importante y oportuno en esta noche de hoy. Es que ahí nos vamos a encontrar con los hermanos Cuna. ¿Sí? Los llamados Cuna están en las costas. Ya es una cultura que ha estado ya casi por 30 años o más en el sector del turismo, una de las primeras culturas que se desarrolló en el ámbito del turismo y que incluso es histórico porque hace años atrás mi papá tuvo una oportunidad de un viaje con mi mamá a Europa, porque ellos fueron los que nos inducieron en este tema del turismo y se encontraron con el príncipe en España. Y ellos nunca habían visto otro pueblo. Ellos dijeron, ¿son ustedes Cuna? Y por supuesto ellos dijeron que no. ¿De qué grupo son? Somos de Panamá. Era en el Fituro, en una feria internacional muy famosa. Y ahí, de un rato a otro, se dieron de cuenta de que en Panamá existían más que un indígena. Existían varias poblaciones indígenas. Y ahí fue interesante para el mundo ver la cultura indígena en Verá también, aparte de los hermanos Cuna que ya habían estado, ver a un grupo indígena usar la vestimenta tradicional del guayuco o del taparrao, como le habían dicho antes. Esta es la cultura en Verá. La del taparrao. La del taparrao. Entonces, históricamente fue algo bueno, fue un boom. ¿Y las mujeres? Las mujeres usan la falda, es como una falda que se llama paruma. Entonces, en el tema de la vestimenta, cambia, ¿no? Los hermanos Cuna en la costa, en la parte del sur del Darién, y nos encontramos con la nación Guaunán también, que es otra cultura, es otro pueblo. Y quiero aclarar aquí que el pueblo Guaunán, incluso en el pasado, pensaban que eran Emberá, ¿verdad? Porque en el pasado la nación Emberá se llamaban Chocoes, ¿verdad? En el libro de historia, y eso fue lo que nos enseñaron por muchas décadas, años. Sin embargo, luego se da a conocer la cultura Guaunán y que hoy todavía incluso a veces escuchamos de parte de los profesores llamando, ahora hay una combinación, Emberá Guaunán, pero en verdad son dos naciones diferentes, son dos culturas diferentes, son dos idiomas diferentes, los Emberá y los Guaunán. Usan la misma vestimenta, usan la misma, el hombre, pero la vestimenta son diferentes. Y por supuesto que uno en Verá sí reconoce qué grupo es el Guaunán. ¿Cuál es la diferencia en la paruma de una en Verá y una Guaunán? Por ejemplo, más que todo en los hombres, el guayuco de antes que se usaban los emberá, el emberá se ponía así como un amarre atrás, como el hilo dental bien amarrado, y los Guaunán se lo ponían así a lo largo, no se lo amarraban muy poco. Ellos tenían un estilo muy diferente. El Guaunán habla otro idioma, ellos tienen otra cosmovisión, ellos tienen una forma de danza muy diferente que la danza emberá. Es más, la música de ellos suena mucho lo que es el pipo, no una flauta hacia abajo, y lo de emberá es una flauta de lado. También usamos lo del pípano, culturalmente hablando. Entonces, toda su tradición es un poco diferente, totalmente diferente. Y creo que ahí fue donde hubo un pequeño de confusión. A pesar, sí, de que se ven como en la misma región. Estamos en la área cercana, pero muy diferente. Entonces, para terminar esta parte, lo que aquí vemos es que las culturas indígenas de nuestro país son una potencia importante hoy día para el turismo. Son una cultura muy rica que por eso creemos de que el turismo a nivel nacional y el turismo en Panamá tiene que mirar a los pueblos indígenas.
Nos quedan 7 pueblos indígenas después de 500 años, después de ver esa gran riqueza, de tener ese gran encuentro y esa conquista, pero hoy quedan 7 pueblos indígenas en nuestra república, que ya llegan a los medio millón de habitantes. Ya no somos un grupo minoritario, como hoy en la mañana, incluso yo vengo de un programa de mi cultura y tendíamos ese debate, ¿no? Pero ya es un pueblo en donde hemos venido aportando a la sociedad. Vuelva a enumerarnos los 7 grupos. Empezando de arriba, estamos con los Bribri, están los Naso, Buglé, Nove. Ahí hay que aclarar algo. Los Buglé están más en la costa, los Nove están en la montaña. Históricamente vivieron en la parte de lo que se llama Chiriquí y que a través de la conquista se fueron viendo a la montaña. Son lo que en la vestimenta, incluso los Buglé tienen un color diferente, unos diseños diferentes según lo que hemos venido aprendiendo. En la nahua, o sea, en su vestimenta es diferente. Igual como que si fueran los Emberá y los Bona. En el sur, entonces son 4 del norte, en el sur están los 3, los Cuna, los Bonan y los Emberá. La nación Emberá está ubicada en 3 países. Está en Panamá, Colombia y en el norte de Ecuador. Un pueblo que era grande en aquellos siglos y que ha ido pues también quedando, bueno, ya todo el mundo quedó en sus diferentes países, ¿no? Bueno, vamos a dar la bienvenida a Rubiela Barnett de la comarca Guna. Muy buenas tardes, Rubiela. Hola, buenas tardes a todos, saludos. Muy buenas tardes a todos, saludos. Bueno, estamos aquí conversando sobre la Cámara de Turismo Indígena de Panamá y estamos justamente hablando con Tulio y con Elvin sobre los diferentes grupos que conforman esta gran familia indígena de Panamá, y ya hemos hablado de los 7 grupos culturales indígenas que existen y geográficamente dónde se ubican. Hablábamos que la comarca Guna en turismo tiene una gran historia y que en el mundo entero de una vez uno habla de los Guna y hablan de la Mola, hablan del Winnie, hablan incluso del Dunue, o sea, son muy conocidos. Pero cuando hablamos de la comarca Nove y de la comarca Naso, hay muy poco en el mundo, y aquí mismo en Panamá conocemos muy poco de ellos. Entonces estábamos conversando eso para entender cómo se conformó la Cámara de Turismo Indígena, porque se apuesta por un turismo sostenible, que eso es el gran reto que tiene el turismo en el mundo, es el cambio climático, y nosotros debemos apostar a ese turismo sostenible. Y quién mejor que la población indígena para entender la riqueza natural. Entonces seguimos conversando aquí ahora con Elvin. Sí, ¿qué tienes que decir? No, de verdad, gracias Rubí por llegar, y bueno, para nosotros es interesante esto, ¿no? Porque la intención de este movimiento, de esta cámara, es dar a conocer esa voz de las propias naciones o de los propios hijos de los pueblos indígenas. Porque nosotros somos producto de esos territorios, de esa comarca, y de allí hemos venido, ¿no? Hoy en día, sí, tras generación, hoy en día algunos de nosotros hemos tenido esa oportunidad de educarnos con mucho sacrificio de nuestros padres, y que hoy en día también queremos aportar a nuestros territorios, a nuestra comarca, a nuestras comunidades, en base a lo que hoy estamos compartiendo. Aquí no vinimos a desplazar a nadie, aquí no vinimos a contradecir a nadie, y así nos queremos aportar también a través de nuestros conocimientos. Y ahí quería que se diera el paso a Rubí, porque igualmente como hermana Guna conoce nuestra historia y cómo hemos venido, ¿no? Y que nos hables un poco cuál es el objetivo de la formación de la Cámara. Sí, antes que todo, en efecto, el pueblo Cuna también inicia desde una base de nula, sin experiencia alguna. Los visitantes nos llegaron así, de repente un buen día. Entonces no estábamos preparados. En sus inicios, obviamente, todo ha sido por ensayo y error, y en ese proceso hemos tenido autoridades, líderes con visión, y con visión a largo plazo, porque en un momento en el cual no teníamos ese bagaje de experiencia, sin embargo, ellos pues ya hablaban de un comité de turismo
que luego pasó a asuntos de turismo, de indígenas de Cunayala, y inclusive somos los únicos que tenemos un reglamento interno de turismo. Pero esto no se logró de la noche a la mañana, fue un proceso en el cual hubo que luchar bastante. Y es importante en esa dirección también mencionar que el próximo año pues celebramos los 100 años de la Revolución Cuna. Entonces, todo esto ha sido un proceso. Y conociendo esa historia, pues al reunirnos nosotros los hijos propiamente de los diferentes pueblos indígenas, de los diferentes territorios, nos reunimos conociendo las necesidades desde adentro. Y en esa dirección creamos la Cámara, buscando la manera de apoyar a nuestras autoridades, a nuestras estructuras, que las tenemos todos, respetando todos esos procedimientos, y a la vez también ser ese apoyo en el cual nosotros, pues todos somos del sector turismo, ya tenemos esa experiencia en campo, por decirlo así, y desde ese enfoque nosotros podemos entonces asesorar, apoyar, guiarlos, buscar la manera de generar alianzas, contactos. Entonces, desde ese enfoque se unen varios profesionales indígenas de diferentes pueblos con esa meta de apoyar a nuestros propios hermanos. Entonces, de allí empezamos a crear ya lo que es la planificación propia de la Cámara, conociendo ya las vivencias nuestras, ¿no? Directamente empezamos a crear nuestra misión, visión y todo lo demás, hacia dónde enfocarnos, crear un plan de trabajo, y en esa dirección estamos. No de, así como dijo el compañero Elvin, no de sustituir a nadie, no de eliminar, nosotros respetamos las estructuras tradicionales, y desde allí queremos transmitir un turismo que nazca de adentro, de adentro hacia afuera, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra sabiduría, desde nuestros conocimientos, darle esa vivencia, esa experiencia autóctona a los visitantes. Y entendiendo que el objetivo de ustedes es darse a conocer al mundo desde nuestro país, Panamá, pero desde sus propios pueblos indígenas. Es interesante entender que ustedes están actualizados y están pendientes del desarrollo del mundo. Y Panamá hoy, sobre todo en este nuevo periodo de gobierno, se habla de esa promoción del turismo, de incentivar el turismo sostenible, porque sabemos que es una empresa que genera muchísimas oportunidades de empleo. Y hablando ahora de esas posibilidades de empleo, que ya usted me ha dicho que tienen visión y misión, objetivos muy claros, uno de los temas fundamentales para que el turismo indígena tenga un orden, una planificación, es, por ejemplo, cómo ustedes forman sus guías turísticos en los idiomas español, incluso el idioma Nobe, Buglé, Naso, Emberá, porque todos tienen idiomas diferentes. Entonces, ¿cómo ustedes hacen para conformar ese cuerpo de guía, que además hay algunos que ni siquiera entienden el español? ¿Cómo ustedes han hecho? ¿Cuál es su proceso? La formación continua es importante para nosotros. Ante todo, igualmente nosotros partimos de allí y todos tenemos alguna formación en turismo, y esa especialización ha sido importante para tener nosotros un norte, saber cómo apoyar a nuestros hermanos. Entonces, lo que es la educación, la capacitación, es importante. Nosotros generamos cualquier cantidad de contenido, porque el turismo es eso, el turismo es experiencia, es historia, es vivir lo que es, exacto, vivir esos y llevarse esos recuerdos. Entonces, desde allí nosotros hemos tenido, por ejemplo, el pueblo Cuna ha tenido capacitaciones turísticas, en donde un sabio es el que nos imparte qué es lo que significa un servicio al cliente, porque nosotros en nuestras comunidades somos hospitalarios, por naturaleza lo somos.
pero tenemos que conectar con una cultura diferente que nos viene a visitar y tenemos que saber cómo. Pero desde nuestra esencia, desde nuestra propia historia, nosotros tenemos bastante información del cual a lo interno podemos compartir con nuestros guías para que ellos se fortalezcan desde la identidad cultural propia de cada pueblo. Entonces eso es importante. Y de allí entonces ya fortalecernos con toda la información que existe a nivel del mundial, ¿no? Global. Eso nos apalancamos con eso también. Sí, Que se fundamenta en la educación, muy importante. Sí, porque ajá. la única herramienta que cambia vidas es la educación. Sí, así es. Y nosotros como pueblos indígenas estamos claros, o sea, en ese sentido, no por ser pueblos indígenas no queremos educarnos, claro, es una oportunidad de nosotros y por eso algunos de nosotros que hemos tenido esa oportunidad de educarnos, nosotros, uno, en el caso, le doy el ejemplo de los hermanos Cuna, ellos tienen su secretaría, ellos preparan a sus guías locales a uno conocer su propia historia y luego conocer la historia a nivel global, y ahí es donde vienen todos los uno igualmente aprender otro idioma, ¿no? Inglés, francés, el otro. Así que en el caso de los hermanos Cunas tienen ya esa trayectoria, tienen guías que hablan francés, que hablan inglés, que hablan alemán, que hablan portugués. En el caso del pueblo en Emberá están en ese proceso, hay guías guías locales que hablan inglés, el inglés, algunos que hablan francés, y estamos en ese proceso. No solamente, importante, que manejen también su propia lingüística. Hablar el Emberá, el Cuna es fundamental y es parte de uno de los criterios y requisitos para tú formarte como guías turísticos indígenas. O sea, es eso, es clave, porque cuando uno quiere interactuar con un turista, lo primero que nos hacen la consulta, ¿cómo yo puedo decir cómo te llamas en lengua indígena, ¿no? Y es lo que queremos nosotros compartir. Por eso el turismo indígena, nosotros que lo hemos llamado, es diferente. Es la experiencia de convivir no solamente como hermanos, sino en comunidad. Es como es sembrar un plátano, una yuca, o cómo cortarla, cómo ir al río a pescar, a buscarte un guacuco, cómo pescar, su estilo, cómo traer una langosta y eso, y que tú prepares eso es la convivencia y es el turismo diferenciado que nosotros queremos mostrarle al mundo y que queremos compartir. Por la eso vida se practica a la casa. en algunos sectores de nuestros territorios. Usted sabe que hay áreas protegidas, ¿no? Pero dentro de nuestro usted sabe que la vivencia de los pueblos indígenas es de eso. ¿De dónde sale la materia prima del bosque, ¿no? De nuestro supermercado. Sí, nuestra vaca, que acá es el dandá. Dandá es el tapir. Esa es la forma de el cerdo es el puerco de monte. El conejo, son animales del bosque que es parte de la dieta indígena, ¿no? Pero que hoy en día igualmente estamos en un mundo de conservación y que estamos igualmente protegiéndolo, ¿no? Pero hemos venido por muchas generaciones protegiéndolo, pero hoy en día con mucho más. Así que bueno, yo termino aquí esta parte de aquí para darle espacio también, porque aquí, como le dije, podemos hablar de turismo y todo lo demás, pero usted lo menciona acá un ratito, es qué es lo que ofrecemos nosotros. O sea, qué es lo que realmente ofrecemos. Si alguien nos quiere llamar, y qué es lo que ofrecemos. Bueno, en el caso de comunidades que están cerca a la cuenca, cerca de Panamá, experiencias básicas, ejemplo, vivir esa vivencia cultural de nuestras danzas, nuestra música, de nuestra gastronomía local, de nuestra belleza escénica natural a través de cascadas, ríos que hay dentro de nuestro territorio, transporte acuático que le ofrecemos también. Eso usted lo puede hacer en un día. O sea, en un día usted va y puede venir, pero también hay experiencias de pernoctación. Usted quiere vivir realmente esa experiencia, puede quedarse una noche, 2 noches en una de nuestras cabañas, de nuestras casitas tradicionales indígenas, porque cada estructura, cada pueblo indígena tiene su propia arquitectura. Así que en el caso del pueblo de Emberá es lo que hoy están dándose. Claro,
no es un hotel de 5 estrellas, ¿no? Pero lo más tradicional posible, con comodidades de que el turista se sienta como un buen baño, un turismo que vaya. Sí, un buen baño higiénico, ejemplo, que tenga su ducha y todo lo demás, porque nosotros que vivimos la vida diaria del turismo dentro de la cuenca es local. Mira, llegan algunos visitantes, mira, yo no quiero tanto lujo, yo quiero vivir, llévenme al bosque. Y yo le digo, ¿usted qué va a encontrar en el bosque? Bueno, usted lo que vamos a encontrar es mosquito y todo. No, yo quiero sentir esa experiencia, cómo matar un mosquito. O sea, eso es él no. Y allá igualmente. Sí, como va volando un tucán. Algo totalmente diferente, y es lo que nosotros le estamos diciendo a no solamente al turista extranjero, sino al panameño, que hagamos turismo interno, conozcamos igualmente nuestros territorios, que hay mucho que dar, y que Panamá igualmente a través de la autoridad de turismo es lo que queremos igualmente tratar de mostrarles a través de lo que hoy menciona Tulio, de las rutas indígenas. Hay muchos territorios, hay muchas rutas. En programas anteriores nosotros trajimos aquí a 2 personas que son investigadores de las rutas de Panamá y estaban estudiando la ruta del Camino de Cruces, la ruta de Gorgona, la ruta importantísima del Camino Real. Camino Real, así es. Y ellos nos hablaban justamente de la experiencia de convivir y de la vivencia de ese momento, de esa época, cuando ellos van haciendo el recorrido en esa ruta, la manera como lo van expresando, uno siente que los españoles vienen detrás. Sí. Están allí. Sí. Y yo hoy, hablando con ustedes, yo me siento en la canoa, en la piragua, en Gunayala, llegando ahí a Porvenir, a Huichuala, a ver las molas en Nalunega. Bueno, prosigamos entonces. Sí, Tulio, ahí que tú podías decir ahí en el caso de eso. Bueno, creo que cuando hablamos de los destinos, lo que hemos venido viendo es que el turismo indígena ha estado siempre, nace desde ahora con este tema de la industria del turismo. Es que el turismo indígena de Panamá lo tiene todo. Tenemos playa, tenemos selva, y cuando hablo de selva me remonto a la historia de 1518, 1502, 1505, cuando la conquista española llega al primer asentamiento de la colonia española, que fue en la selva del Darién, ¿verdad? En donde fue ubicado la Santa María, la antigua del Darién. Fue el primer asentamiento en el continente americano, y por ahí arranca la historia de esa historia rica que tenemos hoy en la provincia del Darién, y conectada con la comunidad indígena en la selva. En el Darién tiene tanto que trabajar, hay tanto que vamos a decir desarrollarse o explotarse, como quieran decirla. Tenemos el Chucunaque, el río más largo del país, y tenemos el río más caudaloso, el Tuira. Los dos están ubicados en la provincia del Darién, y Darién tiene algo único, que tiene una selva única, una selva que nos comparamos con la Amazonas, con muchas selvas del mundo, en donde ahí podemos encontrar la diversidad de una rica botánica, de la fauna y flora, y sobre todo nos hace único por eso, esa mezcla entre pueblo y indígena, incluso la cultura afro y la cultura incluso ya digamos no indígena, ¿no? Por eso hemos ganado 2 veces el campeonato mundial con el reconocimiento de la UNESCO, donde nos reconocen como, la UNESCO reconoce la parte del Darién o el parque como biosfera de la humanidad, ¿no? Entonces son 2, y el otro el patrimonio. Entonces nos encontramos esa parte histórica y nos vamos hacia el norte, toda esa selva, y nos topamos con la nación cuna, con la playa, esa diversidad única histórica, también un mundo, una cultura muy diferente, que tiene tanto que aportar en la industria del turismo. Y así nos topamos entonces, como comencé al inicio del programa, con esta parte histórica, con la montaña fría, ¿verdad? Con la cultura nove, con esa historia hermosa que tienen su nahua, su danza, y terminamos con el reinado de los Nazos. Esa es la ruta general que hoy es la razón por la cual nace la Cámara. Y cuando yo miro y creo fuertemente en el turismo indígena, hay países que se han desarrollado el sector del turismo mucho más grande que nosotros. El tema de Costa Rica, que ha sido un campeón de los campeones en el turismo sostenible, ecológico, pero sin embargo el turismo de ellos no ha sido tanto desarrollado. Ellos han sido más
ecológica, más ambiental. Eso lo ha convertido en un sitio único. Pero Panamá tiene mucho, tenemos toda una combinación. Mi sugerencia es que el gobierno en este año, pues, las poblaciones indígenas puedan mirar el turismo indígena dentro de su plan. Y es por eso que quizá antes de terminar podamos dar algunas palabras, pero sí en general recalcarle la parte y la rica cultura que tenemos como pueblos indígenas. Rubiela, en este momento, ¿cuál es el reto más grande que tiene la Cámara Indígena Nacional de Turismo para, según la visión y la misión que ustedes se han planteado? Sí, en efecto, los pueblos indígenas de por sí tienen sus propios desafíos y tienen sus propios retos, y en el turismo pues esto igual. Por lo tanto, la Cámara como tal, para nosotros antes que nada es importante ir integrando los diferentes emprendimientos turísticos de las diferentes comunidades, de los diferentes pueblos indígenas. Eso es importante. Nuestro mayor reto es recorrer la República de Panamá, porque la mejor manera de llevar adelante este proceso es convivir en cada comunidad, conocer, porque como mis compañeros manifestaron, nuestros pueblos somos diferentes en idioma, en historia, todo es tan diferente. Entonces nosotros es cultura, en todo. Y por lo tanto para nosotros es importante visitar cada una de estas comunidades para que podamos magnificar, podamos visibilizar con mayor autoridad y autonomía nuestras tradiciones indígenas. Somos esa imagen, somos ese equipo que va al frente, que representa de alguna manera diferentes tipos de emprendimiento. Es para ir conformando la ruta de los pueblos indígenas en el turismo en Panamá. Sí, y ese es un plan que, bueno, está dentro de nuestra agenda y que ojalá que, bueno, de antemano, bueno, ya tenemos una cita con la ministra pronto, que donde le vamos a explicarnos cuáles son nuestro norte, cuáles son nuestra visión, nuestra misión, y entenderlo, y que en conjunto como institución gubernamental y institución privada a través de la Cámara podamos hacer un plan bien robusto para poder posicionarnos, porque necesitamos atraer gente. No basta con 2 millones de turistas que llegan al país, tenemos que subir esos números, y para subir esos números tenemos que buscar esas alianzas en hermandad y ver la fórmula de cómo podemos seguir atrayendo turistas a nuestro país, y eso es lo que nosotros hoy estamos tratando de hacer. Bueno, la tecnología es un gran aliado, y hoy con las redes sociales uno llega al rincón inimaginable en el mundo, así que me imagino que también es un gran reto para ustedes la tecnología. Sí, y tener eso o sea, conectado. ¿De qué vale que yo tengo un lugar muy bello, pero ¿quién lo va a conocer si ni siquiera hay señal de teléfono? No hay señal de internet. Así que más que nada es un reto también, pero ahí debemos involucrarnos todos, ¿no? ¿Qué nos decía usted, don Tulio? Sí, solamente que venimos para acompañar y también animar a todos los emprendedores indígenas